Esta tarde vamos a hablar un poco del tema de la deuda y de quiénes son los responsables, a quiénes favorece, a quiénes perjudica, cuál es la política de la Unión Europea sobre esto y qué pasa con las alternativas que puede haber acerca de la deuda. Realmente lo que pasa es que con la crisis económica los gastos de todos los países han aumentado fuertemente y han aumentado principalmente por el apoyo que se ha dado, que los estados han dado al sector financiero. El sector financiero ha sido rescatado muy fuertemente con el dinero público. Por otra parte, la crisis ha supuesto un aumento importante del paro en todos los países europeos, no tanto como en España, pero en todos los países ha aumentado mucho el paro. Y eso se tiene que financiar también con el subsidio de paro. Entonces, esos dos elementos han supuesto un aumento muy fuerte del gasto público. Sin embargo, los ingresos han disminuido, porque los ingresos públicos dependen de los impuestos. Y los impuestos han disminuido por dos razones. Primera, por la crisis. Como los impuestos dependen de la actividad económica, al disminuir la actividad económica han disminuido los impuestos. Pero y sobre todo, han disminuido también porque llevamos más de 20 años más en que los impuestos están disminuyendo por voluntad de los gobiernos. Desde la transición en el Estado español, no todo el tiempo, pero casi todo el tiempo, los impuestos han ido disminuyendo. Y lo mismo en los demás países europeos, porque son los programas neoliberales. Entonces, ¿qué pasa? Que por un lado aumentan los gastos y por otro lado, frente a esto, no se ha querido, y esto se tiene que poner muy claro, no se ha querido aumentar los ingresos. Porque claro, cuando dicen no hay dinero, parece como si fuera que no es posible tener más ingresos. Y no es verdad. Se podrían tener más ingresos, pero no hay porque toda la cuestión fiscal ha ido en dirección opuesta. Con la deuda fundamentalmente ganan los sistemas financieros, porque son los que prestan el dinero y a cambio cobran un interés. Por lo tanto, los únicos que ganan. También pueden ganar los que tienen mucho dinero para invertir, que compran deuda pública o que colocan el dinero en los bancos para que los bancos los coloquen a su vez. Es decir, con la deuda pública hay siempre un trasvase de la población que paga los impuestos a los ahorradores. Cuanto más grande es el ahorrador, más dinero gana. Pero fundamentalmente es el sistema financiero el que gana. En este periodo que estamos hablando de que se ha ampliado la deuda pública en todos los países de Europa, en unos más y en otros menos, pero en todos los países ha aumentado la deuda. Y sobre todo en los países periféricos, los cuatro famosos, Grecia, Irlanda, Portugal y España, pero en todos ha ido aumentando la deuda. Entonces, el problema del aumento de la deuda es que el que pierde credibilidad es el euro. Y los países de Europa les interesa mantener el euro y mantener el valor del euro, digamos, la credibilidad del euro sobre todo. Se han ido poniendo nerviosos, o sea, decir, bueno, estos países deben mucho dinero, va a haber que rescatarles, aquí va a haber problemas y de resultas de toda esta dinámica puede sufrir el euro. Están tomando montones de medidas, no solo las del Pacto del Euro. Han empezado a tomar medidas por todas las esquinas, por un lado, por el otro, por el otro, por el otro. Están como un poco histéricos, nerviosos, tomando medidas. Y de todas esas medidas había unas propuestas que habían hecho conjuntamente Alemania y Francia que se han consolidado bajo el nombre del Pacto del Euro. Entonces el Pacto del Euro es las medidas que plantea la Unión Europea ahora frente al fenómeno generalizado de la deuda pública y al fenómeno generalizado sobre todo de la problemática de los países de la periferia europea. El Pacto por el Euro, como os he dicho, es fundamentalmente Francia y Alemania los que lo han planteado, es particularmente Alemania. Y entonces lo que pretenden es que los programas de endurecimiento de la economía que han servido para Alemania durante todos estos años atrás, incluso antes de la crisis, se generalicen en toda la zona europea. Y son medidas muy duras, como programas de ajuste, que, por ejemplo, bajo el Pacto del Euro lo que pretenden es que los salarios en todos los países de la Unión Europea no aumenten
según el IPC, sino que aumenten según la productividad. Quieren que se revisen los presupuestos antes de presentarse en las cortes de cada país, antes de presentarse en los parlamentos de cada país, revisarlos en Bruselas y que Bruselas sea el que determine si valen o no valen los presupuestos. Y particularmente quieren revisar el gasto social, pensiones, salud y tal. Quieren además, lo que ellos dicen, coordinar la política económica, que lo están planteando de una manera que es muy tramposa, de forma que va a ser una coordinación de políticas económicas falsas y que por otra parte va a beneficiar a las grandes empresas europeas, que la misma Unión Europea dice que se dejarán de pagar impuestos como unos 2.000 millones de euros precisamente por esa coordinación. Están pidiendo también, o sea, están exigiendo, no pidiendo, están exigiendo que se aumenten los impuestos de tipo indirecto, que se aumente el IVA y que disminuyan los impuestos sobre el trabajo, dicen, pero sobre todo lo que quieren es que disminuyan las tasas más altas del IRPF y por supuesto que no se toquen ni el impuesto de beneficios ni el impuesto de fondos de inversión, etcétera, etcétera. Es decir, que el pacto por el euro es realmente como el último trozo de los programas de ajuste que propugna la Unión Europea. Solo hay una cosa positiva y es que como contrapartida de eso plantean un fondo de ayuda a los países de 750.000 millones de euros, que ya estaba planteado, que ya estaba hecho, pero que lo van a alargar en el tiempo. Ya era hasta el 2013 y lo van a alargar en el tiempo. Pero, claro, como contrapartida exigen todas esas otras medidas que son durísimas en los países europeos. Es curioso que en el capitalismo, que lleva 40 años diciendo que el Estado no tiene por qué intervenir en la vida económica, en el momento que ha llegado la crisis, lo único que dicen es papá Estado, ayúdeme, cuando han estado diciendo que no tiene que intervenir. Entonces ahora lo que están intentando por encima de todo es que la deuda privada se haga responsable el Estado. Y esto es interesante ver que en el capitalismo las normas, que en este caso no sé si son leyes, las normas funcionan de forma que cuando la deuda es externa, el responsable es el Estado aunque la deuda sea privada. Entonces yo sencillamente diría, si la deuda es privada, que se apañen los privados. Pero claro, eso es lo que el sistema financiero no quiere y eso es lo que en el capitalismo consigue, que el Estado se haga responsable de esa deuda o por lo menos del pago de esa deuda. Yo diría que lo que hay que hacer es, si hacen quiebra, que hagan. Y si la gente que ha invertido en el Banco Santander o en el BBVA o en el Deutsche Bank se encuentra con deudas que no puede cobrar, es su problema. Siempre dicen en el capitalismo que el beneficio es la recompensa por el riesgo. Bueno, pues entonces ahora han perdido. Otras veces ganan, ahora les toca perder. Lo que pasa es que ahí es donde ellos manipulan las cosas para que eso no pase. Entonces yo creo que lo que habría que hacer es dejarles hundirse. Hay economistas que ven el mundo bajo un prisma, que es el prisma de la economía convencional. Y hay economistas que vemos bajo otro prisma, no solo yo, hay muchos, que ven el mundo bajo otro prisma, que es el prisma de la economía crítica. Entonces, los que vemos bajo el prisma de la economía crítica tenemos más este enfoque. Y curiosamente ahora, economistas convencionales, pero que eran relativamente progresistas, como por ejemplo 2 premios Nobel, Krugman y Stiglitz, vienen a decir casi lo mismo. O sea que claro, la cuestión es que hay economistas que miran más la realidad y hay los otros que miran la realidad de los poderes fácticos del mundo del dinero. Y entonces las conclusiones son diferentes. Pero lo más grave es además que no nos conceden el derecho al debate. O sea, el problema no es que no nos hacen caso desde arriba. Esto no nos van a hacer nunca, Nosotros en el fondo somos parte de las clases populares y a los ricos no les va nada bien las clases populares. Solo valen para trabajar. Entonces, el problema es que no es que no quieran oírnos, sino que nos desprecian y dicen, estos son cosas o de utópicos, o de ilusos, o de gente que se quedó en el 68. Y muy pocas veces, yo diría casi ninguna, nos conceden el derecho a un debate profesional. Ellos saben que hay líneas de pensamiento diferentes a las de ellos, pero esas líneas de pensamiento reflejan intereses distintos. No es problema solo profesional,
es problema de qué intereses reflejas. Como nosotros reflejamos los intereses de las clases populares, verdaderamente no interesamos mucho a los que tienen la capacidad de decidir para ganar dinero. ¿Quiénes tenemos que ser los agentes del cambio? Pues todas las personas concienciadas. La historia es testigo de muchísimas actuaciones contra los poderes que más podían, si no, no hubiera habido avance histórico. Entonces, la respuesta en abstracto y de entrada tiene que ser sí podemos. Ahora, en estas condiciones actuales va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque llevamos 40 años en que hemos ido perdiendo batallas y nos han ganado, nos han ganado el poder. Y entonces tenemos muy poco poder. ¿Quiénes tenemos poco poder? Pues la ciudadanía de a pie, porque a los otros grandes no les interesa cambiar el sistema. Entonces, el cambio lo tenemos que hacer las clases populares, porque a las clases, entendiendo por clases populares también las clases medias, cuidado, porque esto de las clases populares es muy importante darse cuenta de que supone las clases medias y yo diría la parte de abajo de las altas incluso. Pero lo que somos los que podemos hacer las cosas porque somos los que nuestros intereses nos tienen que llevar en esa dirección. Los grandes poderes fácticos, las personas que están detrás de las grandes fortunas, a esos no les interesa. Sí que es posible. ¿Qué pasa? Pues que hay como mucho desánimo porque los partidos y los sindicatos del pasado parece que no están muy activos en esta tarea. ¿Por qué? Pues no sabemos. Yo pienso que es en parte porque son instituciones sociales que no responden a la forma como está organizada la sociedad y la forma de producir. Y que las formas de ahora requieren otra cosa. Y pienso que todas estas cosas como las plazas, como los movimientos sociales, que bueno, no han empezado ayer, los movimientos sociales existen desde hace mucho. Acordémonos de 1994 en Madrid, con 50 años bastan, acordémonos de Génova, acordémonos de Seattle. Ahora vienen las plazas, pero no es muy interesante y muy agradable y muy bien, pero cuidado que no se ha inventado nada. Entonces, todo esto yo creo que son como los intentos de las personas que queremos transformar esta sociedad y tenemos que aprender cómo. No sabemos ahora cómo se tiene que hacer. Y entonces los movimientos sociales son un poco parte de todo esto. Y si yo fuera joven estaría muy ilusionada porque es como inventar los métodos y las formas de cambiar la sociedad. Entonces, ¿que se puede cambiar? Tenemos que luchar por ello. Va a ser muy difícil. Tampoco pensemos que con 4 manifestaciones vamos a conseguirlo. Incluso yo diría que si de verdad estuviéramos cambiando cosas, no me extrañaría nada que recurrieran a la violencia. Si por reunirte en la Plaza de Cataluña están dispuestos a pegarte como han pegado, si de verdad pudiéramos cambiar cosas, no diría yo que no van a recurrir a la violencia seriamente. Pero a pesar de todo eso, yo pienso que el ser humano puede cambiar cosas, es que si no sería una desesperación. Lo que tenemos que hacer es buscar la manera. ¿Y cómo se busca la manera? Haciendo. Y lo que tenemos que hacer entonces es cada uno en nuestro ámbito, crear ámbitos de autonomía, luchas, de momento parciales, porque no tenemos el poder de una lucha general, ya iremos agrupándonos. Pero creo que la única salida es, si se puede, tenemos que luchar por ello. Yo creo que ATAC es un movimiento interesante, entre otros. O sea, pienso que ATAC es un movimiento interesante porque además es de cariz mundial y eso tiene peso, pero creo que lo que estamos haciendo ahora es que la gente se organice en distintos movimientos, cada uno en donde le parece. Unos se organizarán en ATAC, otros se organizarán en otro movimiento, otros se organizarán en otro, e ir aprendiendo juntos a caminar. Yo creo que no existe, y en mi opinión personal no debería de existir, ningún movimiento que fuera capdavanter. Yo creo que no, que tenemos que aprender a trabajar juntos, y a trabajar juntos entre iguales, a través de coordinaciones, a través de charchas, a través de uniones, de asambleas. Creo que tenemos que aprender, pero esto es mi manera de ver, que el futuro tendrá que estar hecho de hacer política juntos en la diversidad, que tendremos que avanzar a ir hacia objetivos comunes,
pero que cada uno puede interpretar las cosas relativamente diferente. Cuidado, tenemos que tener un objetivo común, que es el de una sociedad que no haya explotación y justa y alegre. Pero dentro de eso, uno puede ir por ATAC, el otro puede ir por un movimiento libertario, el otro puede ir por un grupo de movimientos sociales ecologista, el otro puede ir por un grupo de movimientos sociales más preocupado por la cuestión territorial. Bueno, lo que yo creo que fue una desgracia para los intentos de cambiar la sociedad que se dieron en el siglo XIX, en el siglo XX, el que hubiera como una especie de línea de arriba abajo que decía lo que había que hacer. Creo que eso fue un desastre. Y pienso que ahora tenemos que ir aprendiendo, solo que hay que decir también que es más difícil. Si hay una persona que manda y los otros se aceptan, pues se va. Ahora, ya hemos visto que no da muy buen resultado. Y si de verdad queremos ser dueños de nuestro propio destino, si queremos autogestionar nuestras propias vidas, eso no vale. Tenemos que, insisto, trabajar juntos en la diversidad.